Buenos días y bienvenidos a la séptima sesión de la pequeña introducción a la filosofía de Descartes que estamos desarrollando, y hoy en esta sesión vamos a cerrar nuestra lectura de las reglas para la dirección del espíritu para poder dedicarnos a la lectura de las 6 de las meditaciones metafísicas en las próximas sesiones. Como probablemente saben, las meditaciones metafísicas de Descartes de 1641 pues son probablemente a la vez su texto más importante, como también uno de los textos más importantes de toda la historia de la filosofía, por lo que intentaremos dedicar una sesión para cada meditación. Pero hoy en día nos toca primero cerrar lo que estábamos diciendo acerca de las reglas para la dirección del espíritu y sobre todo acerca de esta famosa cuarta regla en la cual Descartes nos está precisando a qué condiciones una cosa del mundo puede transformarse dentro de un objeto del conocimiento. Y habíamos visto a través del uso del concepto de matesis universalis, que era sobre todo con dos parámetros diferentes que una cosa podía transformarse dentro de un objeto y que esos dos parámetros diferentes eran el problema del orden y el problema de la medida. La última vez hemos señalado que solo podían pasar a ser objetos de conocimiento aquellas cosas que pueden someterse a cierto tipo de orden impuesto por el proceso cognitivo del sujeto, y este tipo de orden del cual habíamos hablado lo habíamos podido reducir en última instancia a una de las modalidades del tiempo, por lo que habíamos visto la última vez que en realidad un objeto del conocimiento es lo que de una cosa puede entrar dentro del tiempo, puede pensarse dentro del tiempo. Pues hoy vamos a ver que la segunda condición para que una cosa pueda transformarse o pueda pasar a ser un objeto es obviamente la medida. Es decir, que es necesario para nuestro conocer que las cosas se puedan medir. Y esta nos permite inmediatamente afirmar ya no la necesaria temporalización de los objetos, sino al contrario su necesaria espacialización. Es decir, que después del tiempo, pues es ahora el espacio que se impone como condición de lo que puede entrar dentro de alguna intuición. Y si bien el vínculo entre el orden y el tiempo podía parecer un vínculo muy fácil de pensar, con toda esta idea que poner en orden siempre es decir quién viene primero, quién viene segundo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor el vínculo entre medir o el vínculo entre la medida y el espacio puede al contrario parecernos menos claro y evidente que el vínculo entre ordenar y poner en el tiempo. Por lo que tal vez necesitemos aclararlo durante algunos minutos. ¿Y por qué este vínculo entre la medida y el espacio es un vínculo a priori un poquito más difícil de pensar? Pues simplemente porque de manera muy natural y de manera muy obvia se nos podría hacer la objeción según la cual medir en realidad es algo mucho más temporal que espacial. Y se nos podría hacer esta objeción pues simplemente a raíz de ejemplos muy simples, tales como todos bien vemos que en el deporte, por ejemplo, lo que se mide pues es de manera prioritaria el tiempo y no el espacio. O de la misma manera, se nos podría recordar que dentro del campo de la música, pues lo que se mide, una vez más, son tiempos y no son espacios, ya que, por ejemplo, se puede decir que una nota redonda vale 2 blancas, que a su vez valen 4 negras. Y más aún, el medir espacio
también paradójicamente implica un factor temporal. Si ven que no va a ser tan fácil ahora pensar que el medir tiene algo que ver con el espacio, puesto que en el deporte se miden tiempos, en la música se miden tiempos, e incluso en los momentos en los cuales estamos pensando medir espacios, pues siempre el factor tiempo va a intervenir de alguna manera. Por ejemplo, imaginemos que queramos medir la distancia entre dos diferentes ciudades. Pues bien debemos primero medir el primer kilómetro que añadiremos a un segundo kilómetro que añadiremos en un tercer momento a un tercer kilómetro y así hasta que hayamos recorrido la totalidad de la distancia que separa las dos ciudades. Pero bien vemos que el simple hecho de sumar ciertos pedazos de espacios para poder medir una distancia, pues requiere en realidad de la intervención de algún factor tiempo para ejecutar esa suma, por lo que el medir bien podría parecer mucho más vinculado con un problema de espacio que con un problema de tiempo. Por lo que en realidad no es obvio que podamos tan fácilmente unir el problema del orden con el problema del tiempo y el problema de la medida con el problema del espacio. Y sin embargo, para contestar a esta objeción, podríamos contestar que sabemos como mínimo desde la filosofía de Bergson, o como mínimo Bergson nos ha aprendido a alejarnos de la confusión no solo entre la calidad y la cantidad, sino también en la confusión, a alejarnos de la confusión entre el tiempo, que siempre está espacializado, y la duración. Una de las diferencias fundamentales sobre las cuales se basa la filosofía de Bergson, de Henry Bergson, es justamente esta diferencia entre la duración y el tiempo. Y constantemente Bergson nos va a decir que cuando confundimos la duración y el tiempo, pues es porque en realidad tenemos una concepción demasiado espacializada del tiempo. Pensar el tiempo de manera común, tal como todos lo hacemos, pues es en realidad pensar un espacio. Y cada vez que pensamos hacer una operación en el tiempo, dice Bergson, una suma, por ejemplo, pues tal como lo hace un músico, pues en realidad siempre son espacios que estamos sumando. Igual pasa cuando queremos medir una distancia. Así incluso en el peor de los casos para nuestra afirmación. Pues cuando estamos midiendo tiempos, es aún todavía espacios que estamos realmente midiendo. De la misma manera que cuando estamos viendo algún reloj con agujas, pues solemos creer que este reloj mide el tiempo, pero en realidad bien vemos por el simple hecho que las agujas avancen, es decir, por el simple hecho que las agujas recorran cierto tipo de espacio, pues bien entendemos que en realidad lo que está midiendo este reloj no son nada más que pedazos de espacio. Y de hecho, para ir aún más sobre la refutación de la objeción, pues podemos notar que en realidad los mismos músicos no se han equivocado dentro de esta terminología, ya que bien nos dicen que cuando añadimos lo que son supuestamente tiempos sobre una partitura, pues obtenemos en realidad medidas, tal como si toda voluntad de medir nos llevara de manera inevitable hacia el espacio. Y hay un último argumento que puede ir en contra de la objeción, que consiste en decirnos que medir no tiene nada que ver con el espacio. Pues podríamos también recordar que, de hecho, dentro del latín del siglo XVII, la palabra extensio es sinónimo de la palabra quantitas.
Es decir, que el espacio es sinónimo de la cantidad. Y esta simple constatación filológica pues ya nos indica que como mínimo dentro del siglo XVII pues hay un vínculo muy fuerte entre lo que se mide, lo que se cuantifica y el espacio. Por lo que la segunda condición de la objetividad, la medida, nos lleva del lado de la espacialización de los objetos. Y lo que una vez más nos lleva a considerar como posibles objetos del entendimiento únicamente lo que de las cosas puede entrar dentro del espacio o las cosas que puedan entrar dentro del espacio. Pero obviamente, una vez más, bien sentimos que a lo mejor no es el caso de todas las cosas. No es obvio, tal como habíamos señalado que no es obvio que todas las cosas puedan entrar dentro del tiempo, pues tampoco es obvio que todas las cosas puedan entrar dentro del espacio. Y de hecho, el hacer del espacio una de las condiciones de la objetividad limita las cosas, limita el número de cosas que pueden hacerse objeto y por lo tanto limita el número de cosas que pueden entrar dentro del proceso cognitivo. Y aquí podemos dar una vez más los típicos ejemplos que siempre encontramos, pues bien vemos que en el caso amoroso o en el caso de cualquier pasión, pues no se puede espacializar ni tampoco se puede cuantificar. Si ven que si de manera muy infantil solemos pensar que el amor está en el corazón, pues todos bien sabemos que el amor no está en el corazón, sino en el cerebro, pero sería muy difícil señalar exactamente el pedazo de espacio dentro del cual se encuentra el amor. De la misma manera, para objetos que tienen una importancia sumamente grande en la historia de la filosofía, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes dónde en el sentido de en qué espacio, dónde se encuentra el yo, pues en realidad ninguno de nosotros podría contestar dentro de qué pedazo de espacio preciso se encuentra el yo. Lo mismo sucede para el otro, dónde se encuentra el otro. Pues obviamente nadie sabe en qué pedazo de espacio preciso se encuentra el otro. Y de manera macroscópica, pues lo mismo sucedería cuando vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde se encuentra Dios? ¿En qué tipo de espacio se encuentra Dios? Así que si ven que, tal como lo habíamos visto para el factor tiempo, pues el factor espacio va a plantear las mismas dificultades a la filosofía de Descartes. Por un lado, bien es cierto que todo lo que se puede espacializar se va a poder medir. Por lo tanto, va a poder entrar dentro de procesos cognitivos que van a poder llevarnos a la certeza. Ok, sin embargo, ¿qué va a pasar con todas las cosas que justamente no se pueden espacializar? Y tal como acabamos de ver, el amor, el yo, el otro, Dios, pues bien ven que cuando hablamos de esas cosas que no se pueden espacializar, no es que estemos hablando de pequeños objetos de la historia de la filosofía o de objetos subalternos de la historia de la filosofía, sino que son probablemente entre los objetos más importantes de toda la filosofía y de toda la historia de la filosofía. Entonces encontramos una vez más la idea según la cual la obsesión cuantitativa de la filosofía moderna, el medir, esta obsesión cuantitativa, pues en realidad se construye directamente contra las cualidades ocultas de la filosofía aristotélica. Y pues una vez más, efectivamente,
cómo medir el amor o qué sentido puede tener preguntarle a alguien cuánto me amas. Todos bien sentimos que tiene algo de un poquito ridículo. Entonces existen en filosofía, y esto va a ser uno de los problemas fundamentales de la filosofía moderna, existen en filosofía muchas cosas que simplemente no se pueden cuantificar, que no pueden entrar dentro de relaciones pensadas en términos de más o en términos de menos. Y de hecho notarán la obsesión nuestra, que hemos ya señalado en alguna otra clase, la obsesión nuestra de cuantificar absolutamente todo, es decir, de poner en el tiempo y poner en el espacio para poder medir los sentimientos, los deportes, la política, el dolor, etcétera, etcétera. Hay una obsesión moderna por la cuantificación. Y de hecho, verán que en este sentido seguimos siendo herederos de la modernidad, puesto que basta con que ustedes abran cualquier periódico para que puedan ver a qué nivel estamos totalmente invadidos por los números y por las cuantificaciones. La bolsa, las finanzas, la economía, pero también la política con sus diferentes encuestas, la educación con las famosas notas que se los pone tanto a los estudiantes como a los profesores. Por todos lados, todo es número. Y de hecho, todo lo que ha sido posible cuantificar, lo hemos cuantificado. Pero obviamente, dentro de esta obsesión cuantitativa, también debemos notar que nos impone dejar de lado probablemente a casi todos los objetos de la metafísica, puesto que justamente los objetos de la metafísica se van a caracterizar ante todo por la imposibilidad frente a la cual nos vamos a encontrar a la hora de querer cuantificarlos. Si ven que difícilmente vamos a poder cuantificar a Dios, que es uno de los objetos fundamentales de la metafísica. Difícilmente vamos a poder cuantificar el yo o el alma, otro objeto fundamental de la metafísica. Difícilmente vamos a poder cuantificar a la libertad. Si ven que hoy en día pueden escuchar en muchos periódicos o en muchos canales de televisión personas que les van a hablar de el hecho que podamos estar más o menos libres o al contrario más o menos determinados. Pues tal como veremos en la filosofía de Descartes, tal vez esta sea una mala manera de pensar la libertad. Porque ¿qué puede significar alguien que está libre al 25%? Y sobre todo, ¿cómo imaginar una libertad libre al 25% que se podría realmente distinguir de alguien que está libre al 27%? Todos bien sentimos que esta idea según la cual vamos a intentar cuantificar la libertad humana nos va a lanzar dentro de problemas sumamente graves, los mismos que vamos a encontrar cuando queremos cuantificar el dolor, cuando queremos cuantificar el amor, cuando queremos cuantificar a Dios, es decir, las mismas dificultades que vamos a encontrar a la hora que vamos a intentar cuantificar a cosas que tal vez no sean simplemente cuantificables. Entonces, si ven que todo lo que hemos visto en esas 4 reglas para la dirección del espíritu consiste finalmente en decir que vamos a establecer un campo extremadamente limitado, que es el campo que vamos a llamar el campo de la ciencia, y dentro de este campo podremos alcanzar certezas, es decir, el nivel más alto de la verdad. Pero obviamente esto solo será posible dentro de un campo limitado de la vida humana, dentro de un campo limitado
de los diferentes campos sobre los cuales se desarrolla una vida humana. Haciendo entonces del orden y de la medida las condiciones de posibilidad de la intuición y, por lo tanto, las condiciones de posibilidad de la objetividad, pues la epistemología cartesiana de las reglas para la dirección del espíritu conlleva en realidad también toda una ontología y una teoría del aparecer, es decir, casi una fenomenología, que se podría resumir en el concepto de reducción objetal. Lo que puede aparecer a mi sentido interno, es decir, a mi intuición, pues siempre es lo que de las cosas se pudo reducir a un objeto, a través del orden y de la medida, es decir, en última instancia, a través de la cuantificación. Y claro está que esta reducción de la cosa al objeto, pues no se debe confundir o no se debe confundir totalmente con la reducción fenomenológica que vamos a conocer en el siglo XX en la fenomenología de Husserl, puesto que esta ya no nos va a llevar de la cosa al objeto, sino más bien al fenómeno. Y, sin embargo, no podemos dejar de notar que, para Descartes, dentro del inmenso campo de las cosas que se pueden pensar, solo pueden entrar dentro de las fronteras de la certeza, es decir, de lo que yo puedo pensar, solo se puede conocer, pues, aquellas cosas que pueden tomar la forma de un objeto, es decir, aquellas que pueden asumir por el orden y la medida ser restos de las cosas, lo que queda de las cosas una vez que las hemos reducido. Hemos visto entonces que las reglas para la dirección del espíritu pues son uno de los textos más fundamentales de toda la filosofía de Descartes, ya que plantean muchos de los conceptos de la filosofía de Descartes y también determina el gesto más importante de esta filosofía, tanto desde un punto de vista ontológico que desde un punto de vista epistemológico. Cuando vamos a reducir las cosas a objetos, pues vamos a hacer grandes avances epistemológicos, pero al contrario vamos a pagar un inmenso precio ontológico, que es que muchas cosas permanecerán por fuera de los procesos cognitivos. Y entonces bien vemos ahí que la casi revolución copernicana que opera Descartes, digo casi revolución copernicana porque me imagino que todos los de ustedes que están un poquito acostumbrados a la filosofía, que están un poquito acostumbrados a la lectura de la historia de la filosofía y sobre todo a la filosofía de Kant, tal como aparece en la Crítica de la Razón Pura en 1781. Pues habrán notado que el hecho que Descartes diga que para que una cosa pueda ser de repente objeto de una intuición o objeto del entendimiento humano, debe someterse al orden y a la medida, que son en realidad conceptos que esconden las problemáticas del tiempo y del espacio, pues me imagino que habrán reconocido ahí una especie de avance histórico o una especie de preanuncio histórico de las dos formas a priori de la intuición sensible en Kant, pues que son también dos condiciones necesarias para la experiencia humana y que son justamente pues, el tiempo y el espacio. Por lo que bien podríamos decir que en realidad estas reglas para la dirección del espíritu en realidad anuncian lo que más tarde será la crítica de la razón pura de Kant, con esta idea que conocer siempre es conocer lo que puede darse dentro del tiempo y dentro del espacio. Lo que no quita que lo que no se da dentro del tiempo y dentro del espacio se pueda pensar, pero no se puede conocer.
Y lo divertido en este caso es que, tal como les había señalado en una de las primeras asignaturas, las reglas para la dirección del espíritu es un texto que Descartes nunca publicó y que fue encontrado o que fue recuperado mucho después de que haya fallecido Kant, por lo que es un texto que Kant no pudo conocer, es un texto que Kant no ha leído. Y sin embargo existe en ambos pensadores, tanto en Descartes como en Kant, esta idea que el conocimiento tiene algo que ver con lo que se puede poner en el tiempo y lo que se puede poner en el espacio. Entonces, la casi revolución copernicana que opera Descartes, bien vemos que le permite crear una especie de mundo fantasmático, un mundo justamente, el famoso mundo que Jean-Luc Marion llama el mundo gris de Descartes, es decir, un mundo sin ninguna cualidad, sin colores, sin sabores, sin temperaturas, sin sensaciones, un mundo en el cual todo está totalmente matematizado y un mundo en el cual todo es cantidad o espacio. Y obviamente este mundo, que justamente es el mundo que depende en gran medida del sujeto, pues es el mundo del conocimiento dentro del cual se puede alcanzar la certeza. Y sin embargo, al determinar una ontología gris, este texto también abre la necesidad de construir toda una metafísica, ya que necesitamos saber que el mundo de los objetos, o necesitamos saber si el mundo de los objetos tiene algo que ver con el mundo de las cosas. Y necesitamos también saber cómo pensar, ya que no se puede conocer, pues, lo que está más allá de la objetividad, es decir, más allá de las posibilidades de entrar dentro del tiempo y dentro del espacio. Entonces, si ven que hay dos condiciones que podemos leer en este texto, o dos problemáticas que podemos leer en este texto, que nos van a permitir entender por qué razón Descartes, que es ante todo un científico, pues por qué razón Descartes de repente va a necesitar hacer metafísica. ¿Por qué se va a lanzar dentro del campo de la metafísica cuando bien hubiera podido seguir avanzando en sus investigaciones científicas, en matemática, en física, sobre el problema del método, sobre el problema de qué significa conocer, etcétera, etcétera? Pues hay en realidad dos problemáticas fundamentales que surgen de este texto y que necesitan que Descartes pueda crear una metafísica. La primera pregunta es, obviamente, una vez que he distinguido el mundo tal como es, las cosas, del mundo tal como lo puedo conocer, los objetos, pues debo saber qué tipo de relación mantienen esos dos mundos. Por así decirlo, debo hacerme la pregunta de la relación entre el objeto y la cosa. Bien es cierto que yo puedo formalizar el mundo matemáticamente, es decir, hacer modelos matemáticos del mundo, pero ¿qué tipo de relación va a existir entre el modelo matemático que yo pude hacer del mundo y el mundo tal como existe en sí? Pues si ven que eso es la típica pregunta metafísica de la fundación del conocimiento o del fundamento de la ciencia. Si el mundo del conocer, el mundo de los objetos, se distingue del mundo tal como es, pues debo aclarar qué tipo de relación mantienen esos dos mundos. Y la segunda dificultad que va a llevar Descartes a la redacción de la metafísica o a la investigación en el campo de la metafísica, pues es también obviamente el hecho que una vez que yo pude reducir el mundo tal como es al mundo tal como lo conozco, pues de manera inevitable surge la pregunta que consiste en saber cómo voy a tener acceso a la totalidad de las cosas a las cuales no puedo acceder a través del problema del
conocimiento. Por decirlo en los términos de Descartes, ¿qué va a pasar con los objetos que puedo o con las cosas que puedo pensar, pero que no puedo conocer? Así, si Descartes es de manera prioritaria un científico, es decir, preocupado de ciencias, pues la totalidad de su edificio científico necesita una fundación metafísica que encontraremos desde ahora en adelante en casi todos sus textos. Y esta preocupación es una preocupación tan importante en la filosofía de Descartes que hoy en día sabemos que durante el año 1629, es decir, justo después de la redacción de las reglas para la dirección del espíritu, justo un año después, pues sabemos hoy en día que en 1629 Descartes redactó un texto de metafísica que desgraciadamente no nos ha llegado, por lo que nadie sabe realmente lo que había en él, pero el simple hecho que lo haya redactado ya nos señala o ya nos dice que existía entonces en él esta preocupación metafísica, como mínimo por las dos razones que hemos señalado. Y bien podemos imaginar que pues, este texto de metafísica de 1629 que no nos ha llegado, pues fue en realidad extendido y fue también mejorado y conceptualizado y también publicado, pues en gran parte, en la cuarta parte del discurso del método, que es el texto que es la parte metafísica del discurso del método, pero que más aún fue desarrollado en un texto al cual vamos a dedicar mucha atención ahora, que es justamente las Meditaciones Metafísicas de 1641. Entonces, si ven que desde el punto de vista filosófico, lo que a nosotros nos interesa en la filosofía de Descartes, o lo que hemos ido a buscar dentro del Descartes científico, pues no es tanto en realidad los diferentes resultados científicos y de hecho los diferentes resultados científicos espectaculares que Descartes pudo alcanzar en el campo de la matemática o en el campo de la física. Lo que nos interesa a nosotros sobre este terreno es el gesto filosófico que Descartes tuvo que llevar conscientemente o inconscientemente, eso no nos importa, pero el gesto filosófico que Descartes tuvo que llevar dentro de sus investigaciones científicas para poder alcanzar resultados certeros. Y se acuerdan pues que es la cuantificación que pasa por el tiempo y por el espacio. ¿Y por qué nos han interesado tanto? Pues simplemente porque nos permiten justificar por diferentes caminos el hecho que también Descartes haya entrado ahí sí plenamente en la filosofía y que haya desarrollado una gran metafísica. Esta metafísica que dedicaremos las próximas sesiones de nuestra pequeña introducción a la filosofía de Descartes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias.